Queridos amigos, buenas noches. Fijaos, estoy haciendo el programa desde un lugar que podríamos bautizar como Estudio Cero. Un lugar rodeado de libros, muy en penumbra. Estoy junto a la luz de una vela y su forma flamígera proyecta sombras curiosas. Una de ellas es en verdad una escultura pequeña de barro cocido. Quiero que la conozcáis porque ha llegado a mi vida muy recientemente como regalo de cumpleaños. La tengo mirándome fijamente. No mide más de 20 centímetros, pero tiene un extraño poder. Es una de las últimas de su especie. Es una superviviente de la historia que os vamos a contar. Es un tema que no es fácil, es complejo, merece la pena el esfuerzo, os lo aseguro, porque quizá estemos hablando de una de las primeras grandes conspiraciones de la historia. Esa figura de arcilla cocida se encontró en 1949 en un poblado llamado Eridu, en plena Mesopotamia, antigua tierra donde los dioses llegaron a la tierra y se mezclaron con los humanos, incluso creando extrañas formas. Pensaban que era un poblado antiquísimo de chabolas prácticamente. Al excavar se encontraron 18 santuarios superpuestos, como un gran rascacielos invertido, todo de culto a los dioses y a los muertos. Y de ahí surgió esta figurilla que me acompaña en el Estudio Cero. Es, queridos amigos, sincronicidad o casualidad, una de las últimas diosas de la fertilidad. Y llegó hasta mis manos en una caja de regalo. De inmediato me topé con sus ojos redondos, su cara de ave quizás, picuda, afilada. Se sujeta a los senos, unos senos que apenas se vislumbran por el paso y la pátina del tiempo. El ombligo también muy marcado, como si se hubiese desconectado de un mundo lejano. Las piernas anchas, las caderas voluptuosas. Es una diosa madre. Y cuentan que precisamente en el tercer milenio antes de Cristo, porque amigos, esta figurilla que tengo a mi lado junto al micrófono de la cadena SER tiene 5000 años y nos contempla y nos analiza y nos cuenta, nos quiere contar su historia y yo intento escucharla. Es una de las últimas diosas madre. Justo a partir de esa franja de tiempo, todo se vino abajo. Veníamos de milenios de dominio de las diosas madre. Culto a las mujeres que son capaces de dar a luz. Culto a las mujeres que son capaces de crear el milagro de la vida. Ya sabéis, lo digo muchas veces, que no tengo los pies bien firmes en la tierra. El hecho de vivir profundamente, intensamente, mágicamente el acto de dar a luz, por supuesto con una libreta casi y un lápiz apuntando, me ha hecho intentar entrelazar cosas que tienen un significado y un misterio. Seguro que todos los amigos, y nos va a ayudar a ello el gran genio Guillermo León, porque en ikerjimenez.com creo que está ya, va a abrir una exposición de esas diosas madre. ¿Por qué nos borraron a las diosas madre? ¿Por qué han relegado a las mujeres de su papel divino? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué hicieron mal? ¿Qué hicimos mal? Sabéis todos que hay unas figurillas muy curiosas de mujeres gestantes. Lo que quizá no sepáis es que son las primeras figurillas de la humanidad. Y eso, amigos, amigas, quiere decir algo. Las primeras esculturas, el primer arte humano, representa mujeres embarazadas. Y yo lanzo la pregunta al viento esta noche: ¿por qué? Lo apasionante, amigos, de estar siempre con el lazo pendiente para rescatar nuevos temas y planteároslos a vosotros para aprender todos juntos, es que uno encuentra datos que no conocía. Por ejemplo, ya no solo las famosas figurillas de hace 30.000, 28.000, 34.000 años, las más antiguas, repito. No hay esculturas más antiguas que se conozcan. Algunas polémicas existen, pero las principales son las llamadas Venus prehistóricas. ¿Significa eso que en la tierra conocida todos los hombres y mujeres adoraban a la diosa? Vamos a intentar descifrarlo. Y algo más. Dos nombres extraños, Tantán y Bel-el-Had, son lugares donde se han encontrado piezas aún más antiguas. Tantán, cerca del norte de Tarfaya, en Marruecos. Una pieza que, quizá podáis opinar, ¿es una casualidad? ¿Es una forma de la naturaleza o es una diosa madre? Si lo es, tiene
entre 300.000 y 400.000 años. Quiere decir, amigos, y esto es importante, que antes incluso de ser humanos ya adorábamos a las diosas madre. Y a la mismísima sombra del monte Hermón, en Berejat Ram, en los altos del Golán, se encuentra en 1981 un equipo de arqueólogos, se encuentra otra figura con la misma polémica. Parece una mujer, senos grandes, sin cara, ese código extraño de la antigüedad. Pero la polémica, muchos no quieren admitirlo. ¿Será solo casualidad, erosión, o es que está ahí la primera pieza? 280.000 años antes del ser humano, antes del Homo sapiens sapiens, estas figuras. Tenemos amigos de excepción, como siempre, tenemos una encuesta, tenemos muchos más temas, pero quiero que escuchéis a un hombre, Pepe Rodríguez, bien conocido de todos los amantes del misterio, el auténtico especialista en sectas español, porque hizo un libro en 1999 bien raro. Lo llamó ¿Por qué Dios nació mujer? O Dios nació mujer en su última edición. Dios nació mujer. ¿Por qué? ¿Por qué se atrevió de alguna forma a poner este titular tan importante? ¿Qué opinaba? Le escuchamos. Pues porque la primera concepción que tuvimos los humanos de un ser que gestiona toda la realidad fue femenina. Es un concepto relativamente reciente que nació cuando adquirimos el pensamiento lógico-verbal hace unos 30.000 años más o menos, y las primeras estatuillas con representaciones femeninas, de diosas femeninas, de madres de la naturaleza femeninas, es de esa edad, de hace entre 30.000, 25.000 años, y el concepto de una divinidad masculina es infinitamente más reciente. Hubo sin duda, un gran cambio, una gran decadencia, cambió el mundo, rotó el eje de lo femenino a lo masculino, porque hemos salido perdiendo, el mundo sería diferente. Es cierto que el Código Da Vinci fue éxito mundial porque atrajo de nuevo como un imán a la sensación de ese arquetipo perdido, el símbolo de la mujer diosa. Es cierto que hubo una mujer llamada Lilith como primera mujer de Adán, que no quiso ser sometida y que hoy sigue siendo venerada. ¿Qué ocurrió? ¿Y en España? ¿Existe el culto a alguna diosa desconocida que ha sido tapado por el tiempo? ¿Y qué pasa ahora? Conexión con la actualidad. ¿Está renaciendo el culto a la diosa madre? Yo creo que es un tema de vital importancia. Escuchad a Carmen Posadas, autora famosísima, reputadísima. Hizo un libro, quizá no su libro más conocido, llamado A la sombra, precisamente, de Lilith. Y para ella, después de un arduo estudio, no hay duda. El Dios como hombre existió mucho después. El hombre, por naturaleza, supo que Dios era mujer. La fascinación que sentía el hombre primitivo de pensar que una mujer se le hinchaba el vientre y daba luz a un ser vivo. Entonces no podían, de ninguna manera podían saber que la concepción, o sea, el acto sexual estaba directamente relacionado con esta posibilidad de la mujer de dar luz, ¿no? Y durante mucho tiempo, pues las Venus estas del Paleolítico, pues eran mujeres embarazadas porque nosotros éramos diosas, que dábamos luz a seres vivos. Solo por eso se instauró ese culto milenario. Vamos a lanzar muchas preguntas. Esta noche, en Milenio 3, el enigma de las diosas madre. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3, Cadena Ser. Amigos, es muy interesante de verdad ver algunas de las figuras de ese primer culto. No hablamos de cualquier culto, hablamos del primero. El primero se fundamentó en algo. Vamos a analizarlo. Hay quien dice que está viendo un renacer. Enrique de Vicente, maestro y amigo, buenas noches. Buenas noches, Iker. Está viendo, vamos a conectar como a ti te gusta, directamente a bocajarro, antes de analizar un montón de cosas. Yo no me acuerdo de muchos programas que hayan tocado este tema
Aquí sí veo yo una gran conspiración, quizá. Pero tú crees, aunque sea como presentación, Enrique, brevemente, aunque todo el mundo te conoce desde luego, tu opinión sobre ¿estamos viviendo en ese renacer o eso era un espejismo? ¿Se amputó todo de tal forma que es imposible que vuelva a sonreír esta figurilla de 5.000 años que tengo a mi lado? Pues hablamos de la conspiración de la ignorancia, eso es lo que yo diría. Me parece esencial que renazca lo que significa el culto de la diosa, lo que significa el arquetipo de lo femenino, como única esperanza a este mundo que está al borde del abismo. No lo digo yo, lo dicen los principales analistas junguianos, es decir, los principales estudiosos del inconsciente colectivo, de la psicología profunda, porque todo lo que significa lo femenino es el equilibrio que necesita nuestro mundo. Está identificado con la naturaleza, el respeto a la naturaleza, con el respeto a la parte más suave, más cooperativa, menos agresiva de nosotros mismos. Y hablabas al principio del programa, decías algo que empezó en el año 3100. Bien, lo que empezó en el año 3100 y termina ahora, según las escrituras... Compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Me encanta que hayamos empezado el viaje precisamente con esas figuras que efectivamente son un exponente absoluto del misterio. Es verdad, no hay en la península ibérica, las primeras figurillas se encuentran en los Pirineos y se extienden en un territorio de unos 3.000 kilómetros de largo hasta Vorónezh, que es la última latitud ya dentro de Rusia donde, en fin, se ven estas figuras, se encuentran estas figuras. Todas ellas además son muy peculiares. Tú decías antes de pasada, pero creo que es importante subrayarlo, que no tienen rostro, no hay un rostro visible, están o bien pulido o bien no se les ve. El significado, por tanto, de las estatuas para los investigadores todavía hoy es desconocido y se han recuperado unas 500 de la época paleolítica y unas 30.000 de la época neolítica. Siempre son rígidas, estáticas, contrastan muchísimo con los animales que se representan en ese mismo periodo de tiempo, que están en movimiento, y luego hay una cosa también muy llamativa, y es que en el periodo en el que aparecen estas figuras, las masculinas apenas representan un 2% de las que han llegado hasta nosotros, un 2% frente a un 98% de representaciones femeninas. Ahí, desde luego, hay una clave importante. Una clave que queremos conocer y aportar con elementos nuevos para todos vosotros y que nos contéis vuestra opinión, por supuesto. Parece que hay un cambio importantísimo, lógico, natural, como decía Enrique de Vicente de alguna forma, por evolución o por pura y dura conspiración. El hecho de que la mujer hoy en día no acceda a un primer plano de lo sagrado, de lo divino, de lo religioso, ¿a qué se debe? ¿A qué demonios se debe? Dirán algunos. ¿Por qué? Alguien que da vida ha quedado como a un lado. ¿Es posible? Seguramente en el tiempo antiguo ocurrieron cosas de las que no tenemos ni la menor idea. Por ejemplo, hemos vuelto a preguntar a Pepe Rodríguez, convencido de que Dios nació mujer, en torno a ese apartamiento, a esa curiosa maniobra. Ese Dios masculino pequeñito que se había inventado un par de milenios antes fue creciendo en luchas míticas que están documentadas en distintos documentos, con informes, por ejemplo, que se han encontrado y hablan de las batallas entre los dioses, y hay una batalla del dios masculino contra la diosa, la destrona, la desplaza, y a partir de entonces, y hablamos ya de entre el tercer milenio para acá, ya es el dios masculino el que domina, y es el hombre el que se apropia de todo y la mujer queda totalmente relegada. De inmediato, en esta cronología vamos a llegar hasta ese tiempo, hasta esa franja fértil, hasta esa Mesopotamia donde pasan muchas cosas y donde surgen los monstruos, por ejemplo. Y muchos de esos monstruos tienen que ver con la mujer. Es curiosísimo. Tenían duda. Serpiente, mujer. Lugar de la mujer. Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? Enrique, sabemos muy poco. Es más, en el mundo del misterio, en el que tú eres un maestro y en el que llevas muchas décadas, sabiendo lo que se cuece, lo que vende a nivel, te quiero decir, de Egipto, cátaros, templarios, Santo Grial, que también vamos a hablar un poco de eso, hay temas de enorme potencia. ¿Cómo es posible que el culto a la diosa madre y estas estatuillas, a este culto de la prehistoria, haya pasado sin pena ni gloria? Tampoco se sabe, tampoco se puede argumentar.
porque lo femenino ha sido aplastado y sigue estando aplastado. Por mucho que haya un movimiento feminista, ha habido 3 oleadas de feminismo, parece que la reivindicación feminista es casi convertirse en un igual del hombre, en lugar de reivindicar la naturaleza de lo femenino, dentro de la mujer y dentro del hombre, y también en la civilización. Vamos a ver, si hay algo implantado, todo lo que existe, y en este caso es una civilización patriarcal, machista, racionalista, regida por el hemisferio izquierdo del cerebro, que rige nuestro lado derecho. Esto se resiste a morir con uñas y dientes, está implantadísimo, y es lógico entonces que no haya interés, que uno dice la diosa, y vemos lo que responden las encuestas. Es algo que no nos entra en la cabeza, porque o no existe Dios, o Dios lo imaginamos como un señor con barbas. Es un concepto, un arquetipo que está hondísimamente insertado en nuestra mente. Por eso yo decía, ¿cuánta gente que está votando en nuestra encuesta está votando con la frialdad del raciocinio? Decir, hombre, Dios no puede ser ni hombre ni mujer. Sí, pero ¿cuánto es de sentimiento cuando decimos Dios, que es lo que me interesa a mí? ¿Qué imagen le viene a la mente? Vamos a hacer una cosa. Atentos, por favor, porque hemos hablado con muchos especialistas. Yo creo que hoy desenterramos un tema maravilloso. Luego vosotros, por favor, seguir investigando. De eso se trata. Ese es el juego, ese es el reto. Pero Ana Vázquez Ois, doctora en Historia de la Universidad de Madrid, toda una autoridad en la materia a nivel de prehistoria, nos habla de un detalle que yo comentaba, y sé que además Javier conoce muy bien la historia de los extraños grabados mesopotámicos. Parece, Javier, que me ha guiñado un ojo de repente aquí en el Estudio Cero la figurilla mesopotámica. Sí, ahora vamos a hablar de ti. Porque hay un momento, va pasando la evolución, pasamos de ese paleolítico que algunos han visto como un vergel, no debía ser así, tenía que haber mucho terror para ganarse la vida en aquel ambiente, pero con arte, con cuevas, y de pronto llegará el neolítico. Es decir, el ser humano empieza a sembrar. Alguien les ha dado rudimentos para sembrar. Se convierten en sedentarios, ya no son recolectores. Las mujeres se quedan haciendo ciertas labores. De repente hay un escalafón que ha cambiado. Parece que en ese preciso instante va a variar la historia de las diosas. Serán convertidas en algo casi prohibido. Antes de hablar de esto, por favor, escuchemos a Ana Vázquez Ois, mirando estas figurillas de arcilla de unos 20 centímetros que se han encontrado en auténticos templos. Se da cuenta del cambio. En cierto momento de la historia, en cierto estrato de la historia y del tiempo, hay un cambio. De pronto, las diosas que eran benevolentes, las diosas que daban luz, las diosas que alumbraban el mundo, se convierten en otra cosa. En un momento determinado, cuando la sociedad es patriarcal, por ejemplo, en el área de lo que son las culturas cananeas, son totalmente femeninas, y en cambio lo que conocemos ya, por ejemplo, a través del Antiguo Testamento, es la primacía del dios masculino que está sobre la diosa femenina. Y entonces a esa divinidad femenina es muy curioso porque se la convierte en monstruosa. Y mirando en los catálogos, lo he hecho durante varios días, mirando en los viejos libros que ahora mismo me observan, Sumer, Mesopotamia, los misterios de la arqueología de toda esa zona, nos damos cuenta de ese elemento. Algo ha cambiado y aparece la serpiente, una y otra vez. Santiago Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Ha habido muchos especialistas que han dedicado parte de su vida, especialistas muy famosos, este tema no es baladí, a grandes compendios afirmando que existía, y me parece muy interesante redescubrir nuestros primeros dioses, que existía una diosa blanca. Efectivamente, el tema ha llamado la atención de importantísimos intelectuales, antropólogos, historiadores de todas las épocas. A aquellos que tengan la equivocada idea de que el tema que vamos a tratar, que estamos tratando esta noche, es algo filosófico o es algo más o menos espiritual que no tiene mucha relación, como bien decía Enrique, que reflexionen que prácticamente toda nuestra situación actual, toda nuestra cultura, todos los últimos milenios de historia posiblemente tengan su fuente en este tema.
una cultura que manifiesta la falta de respeto a la naturaleza, una cultura de la guerra, una cultura que en el fondo está desequilibrada, como una especie de torre de Pisa. Y ese enigma ha llevado a muchos intelectuales a investigar en este origen, y posiblemente uno de los que lo hizo de manera más certera fue Robert Graves. Robert Graves, la mayor parte de nuestros oyentes lo conocerán como el autor de esa magnífica novela Yo, Claudio, que fue llevada a la televisión en una serie mítica que de hecho dio origen a toda una nueva generación de actores británicos. Pero Graves a sí mismo no se consideraba realmente un novelista. De hecho, tiene más de 120 libros y las novelas forman un pequeño porcentaje de esa obra. Entre esos libros de ensayo, que eran los que realmente a él le gustaba escribir, él decía que la novela la utilizaba para ganarse la vida y que realmente el ensayo era su vida, hay uno que es maravilloso, La diosa blanca. Y en La diosa blanca él analiza perfectamente este asunto. El libro es extenso, es un libro muy denso y que no es de fácil lectura y que tiene muchísimos pliegues, muchísimas facetas. Yo me he quedado con dos que tienen mucho que ver con lo que estamos tratando esta noche. Una de ellas, y muchas veces has dicho, Iker, en esta mesa que los que nos sentamos aquí somos poetas, pues bien, tiene que ver con la poesía. Para Graves, no solamente la poesía, sino prácticamente todas las manifestaciones artísticas del mundo antiguo son en realidad, en su origen, culto religioso a la diosa entendida como musa, a la diosa que esa potencia generadora, el artista, el poeta, se transfiguraba, intentaba absorberla y convertirse él también en generador. Tú fíjate lo que hubiese cambiado la humanidad si esa esencia creadora hubiese sido permanente y hubiese sido vista de esta manera. Pero también Graves se centra en que la diosa no es solamente la diosa madre, que es su manifestación más conocida, sino que en realidad es un ser trino, es casi una santísima trinidad de la diosa que tiene tres aspectos fundamentales. El primer aspecto es el de la Virgen no entendida como la Virgen María cristiana, sino como la Diana cazadora, como la jovencita que genera deseo, pero es... Chemari decía, había gran mortandad entre parturientas en aquella época, las figurillas serían imágenes mágicas para que tengan un buen parto y no mueran. Edurne decía, la figura femenina es la representación del cosmos, nuestra naturaleza es cíclica y todos los meses volvemos a revivirla, al igual que la luna o las estaciones del año. Tony Pomar decía, siempre que me preguntan si creo en Dios, contesto, Dios es una mujer y además de piel negra, y la gente reflexiona. Un saludo y gracias por el programa. Algo debió ocurrir en ese tercer milenio que ahora miramos con nuestra lupa, porque la sumisión y el cambio se produjo así en la tierra como en el cielo. Por cierto, Enrique, se ha hablado de la luna, y yo sé que entre tus muchísimos apuntes siempre certeros y dignos de un libro, hablas de una conexión, que yo no conozco desde luego, entre la diosa madre y ese lucero extraño que tenemos, que es la luna, y que parece que nos influye tanto. ¿Qué se sabe de esa relación? Es muy simple. Lo masculino es lo activo, lo brillante, lo luminoso, así lo concibe nuestra mente racional, es el sol. Lo femenino es lo oscuro, lo nocturno, la luna. La luna es un reflejo del sol, no tiene luz propia. Estamos hablando de cómo la mentalidad racionalista, machista, que ha superado y ha vencido la mentalidad mágica femenina de una época anterior al patriarcado, concibe las cosas. Son el yang y el yin, pero hay muchísimo más que identifica a la mujer con la luna. La mujer, como la luna, no se rige por el calendario solar, sino por el calendario lunar. Para la mujer, como para la luna, a lo largo de un año solar de 365 días, no hay 12, sino 13 meses lunares. Por eso es que encontraremos siempre el número 13 ligado a los cultos a la diosa, que sobrevivieron, por ejemplo, entre las brujas. Los covens de brujas se componían de 13 miembros, y eso era una tradición muy amplia, muy universal. Pero hay más. A fin de cuentas, ¿qué es lo que rige ese tremendo misterio que desde la antigüedad observan
nuestros más remotos padres, que la mujer misteriosamente sangra cada vez que transcurre uno de esos 13 meses lunares. Es la menstruación, es una herida sagrada que, por lo que tenemos como referencia de los últimos milenios, impone un terror tremendo, un rechazo, una aversión. Es algo maldito. Nadie quiere vivir en diferentes civilizaciones junto a la mujer que está menstruando. Hay miles de supersticiones que lo consideran, por ejemplo, que la mujer cuando está menstruando se está junto al vino, el vino se vuelve ácido o amargo. Lo mismo ocurre con el azúcar, se la aleja, y así siguiendo en cualquier actividad. Es una maldición sobre eso, que es algo realmente divino. Pero hay un misterio más, y es que de pronto esa mujer que sangra cada 28 días, que es un mes lunar completo, de repente deja de sangrar. Hay algo que se ha roto en su relación con la luna. No solo deja de sangrar, sino que poco a poco su tripa empieza a hincharse y da a luz a la vida. Un milagro sorprendente que sin duda a nuestros más primitivos antepasados les debió parecer algo absolutamente inconcebible. Siempre en su mentalidad algo regido por la luna. Desde esa menstruación, desde esa herida sagrada que fue tan maltratada y que, sin embargo, en un pasado más remoto fue reivindicada, que fue reivindicada por todos los rebeldes como fueron las brujas en su origen, y que hoy vuelve a ser reivindicada, es algo siempre relacionado con la luna, con lo oscuro, con lo femenino. Desde mi punto de vista y desde el punto de vista de los mejores analistas del psiquismo humano, es hora ya de reivindicar la unión entre el sol y la luna, y solo eso va a dar equilibrio a nuestro mundo. Si vivíamos apaciblemente en ese mundo regido por la diosa, si durante por lo menos 30.000 años, eso a no ser que las extrañísimas figuras de Tantán u otros lugares, otros yacimientos sean reales, y son reales, estaríamos hablando de un culto que va mucho más allá en el tiempo. Fíjate qué curioso, Enrique, porque te lo he comentado en alguna ocasión, y voy a decirlo, algunos de los padres de Atapuerca a mí me contaban que cuando, me lo contaban de alguna forma entre nosotros, me contaban que cuando encontraban algún tipo de rastro sagrado, muchas veces podía tener que ver con la presencia de lo sagrado y lo femenino, pues había como muchos más problemas para publicarlo. Para publicarlo, y estoy hablando de eminencias científicas, de premios Príncipe de Asturias de la Ciencia, que hemos tenido en cuarto milenio, por ejemplo, en milenio 3, y nos lo contaban como diciendo, qué extraño, ¿no? Sigue habiendo una especie de corteza que no admite bien algunas cosas, aunque estén tan probadas y sean hallazgos arqueológicos. ¿Qué pasó en esa franja de tiempo? Bien, parece que todo nos lleva... Estamos ahora mismo planeando en nuestra nave sobre esa zona entre el Tigris y el Éufrates, esa zona que hemos visitado, esa zona que tiene un poder tremendo, que tira de espaldas casi cuando uno camina por esos desiertos, cuando uno ve esos ríos sagrados de vida. ¿Qué pasó allí exactamente? Bueno, se han dicho muchas cosas, algunas exageradas, otras no tanto. Antes de esta figura que tengo yo aquí, hubo una serie de revoluciones extrañas. Veréis, hay un poblado rarísimo que se llama Çatalhöyük. Este lugar, más que un pueblo, parece un lugar de culto, un templo con zonas subterráneas. Dicen que los iniciados se metían en ese laberinto, no veían nada, todo estaba en perpetua oscuridad, quizá lunar. A veces aparecían grandes cráneos llamados bucrania, grandes cráneos de toro y de uro, con sus cornamentas, fundidos con una especie de piedra en las paredes, creando una impresión tremenda de fantasmagoría. Al final de ese pasillo tremendo, que los iniciados recorrían con algún sentido que ya desconocemos, aparecía una figura tremenda, brutal, una de las más impresionantes diosas madre, la diosa madre de Çatalhöyük, una de las más antiguas y una de las que preside el último momento antes de que todo eso se derrumbe, se destruya y aparezca
otra nueva versión. Pero es más, esa nueva versión irá complicándose en el tiempo. Irán surgiendo cosas y, como ha dicho Enrique de Vicente, solo los apartados del sistema, solo los que siguen sus propios cultos, parece que mantienen viva la llama de ese culto a la diosa madre. Escuchamos, antes de que Javier Sierra nos cuente más cosas, a Gil Fuensanta, que es uno de los arqueólogos que ahora mismo está trabajando en esa zona. Está trabajando en la zona curiosa donde tantas cosas para la cultura y la religión de todos los tiempos ocurrieron. La zona donde nace la escritura, ojo, la zona donde en parte nace la cultura. ¿Qué pasó exactamente allí? ¿Qué encontramos en ese laberinto sombrío de Çatalhöyük? ¿Por qué ahí está una de las últimas y más poderosas diosas madre? Una de las últimas de su estirpe. Este culto se ha perpetuado a través de la historia de Oriente Próximo en diversas regiones. Esto es interesante, desde la aparición del Neolítico por lo menos, y es curioso porque lo podemos ver en diversas culturas también calcolíticas, como la cultura Jalaf, donde también aparecen estas estatuillas de mujeres, que parecen mujeres en avanzado estado de gestación, y con algunas pinturas en alguna de ellas que deben ser símbolos con algún significado que todavía no alcanzamos a conocer del todo. Y es curioso porque también es un periodo de poblados, pero algo pasa en el cuarto milenio antes de Cristo. En el cuarto milenio de antes de Cristo, que además de aparecer las ciudades, y que muchos ligamos históricamente a un periodo en el que han aparecido dos grandes diluvios en la región, inundaciones descomunales del Tigris y el Éufrates. Por otra parte, también parece que los clanes patriarcales o la religión patriarcal se transforma en la dominante, pero a pesar de transformarse en la dominante, no desaparecerá nunca el culto a la idea de la diosa madre. Javier, se ha especulado mucho con qué pudo pasar. Hoy tenemos esos grandísimos murales con escrituras misteriosas, estas figurillas, esta que me mira a mí, con esta cara alada, pero en ese momento o se convierten en monstruos o pierden incluso la cabeza, las figuras acéfalas. Algo ha pasado en esa Mesopotamia. Alguien ha atacado a la primera diosa. Sí, alguien ha atacado a la primera diosa y habría que empezar a analizar por qué. Y yo creo que para encontrar respuestas a las razones de ese declive tenemos que viajar de nuevo a esa región en la que nos encontramos, al creciente fértil, un lugar donde también de alguna manera se gestan las historias que después aparecerán en la Biblia. No olvidemos que Abraham es de Ur, es decir, del actual Urfa, muy cerca, por cierto, como muy bien sabes, de todos estos lugares que estamos describiendo. Como Göbekli Tepe, y en esa zona comienzan a surgir una serie de historias muy, muy llamativas. Si nos vamos al primer libro de la Biblia, al libro del Génesis, ahí ya se cuenta por qué la mujer cae en desgracia. Es la historia de Eva. Eva lo que hace es acceder al árbol de la ciencia y del bien y del mal y tomar de él el fruto que la convertirá en un ser diferente. Y ese fruto se lo dará a Adán y le hará caer en ese pecado. De alguna manera es el fruto que les dará consciencia. Pero fíjate, hay otro detalle muy curioso. Otra cosa que sirve para incriminar a las mujeres, para señalarlas como las pecadoras, como las que han hecho caer en desgracia al ser humano. Y es algo que se cita también muy, el vínculo entre la mujer y la serpiente. Evidentemente aparece en el relato de Eva, es la serpiente la que le tienta, la que le transmite esa información, pero tú recuerdas también, y Enrique, que lo tengo delante también, recuerdan cómo, por ejemplo, en el mundo antiguo se representaba la medicina, con esas dos serpientes entrelazadas, el caduceo hermético. El vínculo entre serpiente, salud, es muy, muy misterioso. De hecho, ese caduceo, esas dos serpientes entrelazadas, hoy nos recuerdan a la doble espiral del ADN, a la doble hélice del ADN. Pero en el mundo antiguo era imposible que nadie hubiera pensado en la doble hélice del ADN como algo vinculado con nuestros orígenes, con nuestra esencia. Bueno, hasta cierto punto. Déjame que te cuente un pequeño descubrimiento. El hombre que por primera vez formuló el asunto del ADN fue Francis Crick. Francis Crick descubrió este elemento en 1953. Francis Crick muere en julio de 2004 en Londres y a los pocos días de morir la prensa británica publica una historia que yo me he encontrado en estas 48 horas que me parece alucinante. Resulta que Francis Crick
reconocía en unas notas que cuando él descubre la espiral de ADN en los laboratorios Cavendish de Cambridge, lo había hecho bajo la influencia del LSD, de drogas alucinógenas, que de repente le liberaron de la manera racional de entender el mundo y comprendió cómo era la estructura. Y ahora mi pregunta, Iker, ¿y si en el mundo antiguo la ingestión de una manzana, es decir, de una sustancia que abre la conciencia, nos hubiera hecho diferentes y nos hubiera hecho ver la serpiente? Çatalhöyük es uno de los pocos santuarios dedicados a la diosa, porque está fuera del Mediterráneo, que no conozco personalmente. Yo me he dedicado junto a mi mujer, que sabes que es una estudiosa del tema de la diosa, Arantxa Goñi, a recorrer esos santuarios. Y bien, hay algo clave en todos ellos y en otros que tú conoces muy bien. En esas cuevas, que en determinado punto de ellas hay pinturas que están tanto en el norte de España, en Cantabria, como en Francia. Un nexo común, y es ese pasillo enorme y al final una gran sala. Es lo mismo que ocurre en uno de los monumentos megalíticos más asombrosos de la antigüedad y más antiguos, que es el de Newgrange, en Irlanda. De repente, el primer rayo de sol, ahí o en otros sitios, dependiendo de los sitios que sean, bien en el equinoccio o bien en el solsticio, penetra y marca un determinado punto de esa oquedad que hay al fondo, que simbolizan lugares como Newgrange o colinas artificiales que existen en todo el mundo. Bien, según muchos estudiosos, son un símbolo de la diosa. Por ejemplo, la colina de Avebury en Inglaterra, y como esa, miles y miles de colinas que han sido construidas en América del Norte, en América del Sur, insisto, por miles. ¿Qué es lo que están representando? El símbolo de la mujer, de lo femenino, que es el cáliz, el santo grial, pero en ese caso invertido. Es decir, esa es la forma del santo grial. Al igual que otros monumentos, que son los dólmenes, los menires, en este caso, son el falo masculino. Son los grandes símbolos, el cáliz o representación de lo femenino y la espada representación de lo masculino. No hay ninguna duda, según todos los estudiosos, que esos montículos como el de Avebury son antiquísimas representaciones de la diosa madre, porque han hecho muchos estudios que así lo han demostrado. Y lo más importante es por qué esa civilización de los montículos o de su representación más artificial, pero que son las pirámides o colinas artificiales, está extendida por todo el planeta. ¿Por qué? ¿Es que alguien ha transmitido eso o fue algo que surgió de forma espontánea? Dejadme que os cuente, ya que has mencionado a Arantxa Goñi, a la que mandamos muchos besos y que ha investigado muchísimo en este tipo de información, un poco heterodoxa, pero interesantísima, sobre todo, me imagino, para las mujeres, ¿no? Bueno, para todos, pero para las mujeres especialmente, porque han sido víctimas de un silencio. Dejadme que os envíe a todos y a toda la audiencia, y gracias por las muestras de cariño, otro gran abrazo de Carmen y un beso muy grande, porque ella me contó una cosa muy sorprendente, que evidentemente yo no observé. Existe una cueva en Cantabria que visitamos y que incluso pudimos grabar por dentro para la radio, para Milenio 3. Nosotros en aquel momento no sabíamos, seguimos sin saberlo, mucho de la prehistoria, pero era una entrada muy extraña, Javier, Santi, Enrique, era una entrada muy extraña. Para llegar a la zona llena de pinturas y donde había unos cuerpos enterrados, convertidos casi en calcita, 6 esqueletos, se supone que del medievo, que buscaban algo. Qué historia más hermosa y más trágica. Buscaban algo, se metieron con unas tiznas encendidas y se perdieron dentro de la cueva. O fueron encerrados, nunca lo sabremos, pero en la Garma, junto a las tremendas pinturas, existen los esqueletos completos de unos hombres que buscaban algo hace unos 1000 años. Pero claro, 20.000 años antes ya estaban las pinturas y las manos. Una de las manos, Enrique, Javier, Santi, es tremenda. La estoy recordando ahora y se me pone la carne de gallina, porque a diferencia de una mano normal tiene una uña de mujer larga en el dedo gordo, en el pulgar, y es la principal de la estancia y genera una sensación muy rara en quien la ve con las linternas modernas. Que la primera fue Lilith, una mujer libre que no quiso someterse a
a subordinarse al hombre, y que entonces Dios la castigó, la echó del paraíso y fue como se convirtió en una paria, ¿no? Y después Dios le dio una segunda compañera a Adán, que fue Eva, la mujer que la sacó de su costilla, por tanto la mujer sometida. Santi y Javier, Enrique, ¿estáis de acuerdo con esta versión curiosa y yo creo que no muy conocida para el gran público? A Lilith no se la conoce prácticamente porque en la Biblia solamente la cita Isaías muy de pasada y realmente no da ninguna información sobre ella. Tenemos que recurrir al Talmud y a otras tradiciones antiguas para encontrarla. Y claro, cuando nos la tropezamos, la historia que nos cuentan es muy sorprendente. Algunos dicen que es anterior al propio Adán, otros que fue una esposa previa de Adán, antes de que Adán se encontrase con Eva, y con la que concibió también una descendencia. En fin, hay muchas historias en torno a un personaje cuyo arquetipo Enrique también ha estudiado, claro. Bueno, y lo importante es que mucho antes en la Biblia Lilith aparece en todas las civilizaciones mesopotámicas. En la lista real de los reyes sumerios aparece ya como uno de los 4 grandes demonios, 2 de ellos masculinos y 2 femeninos, pero no demonios de la forma en que nosotros les concebimos, porque uno de ellos, uno de los compañeros de Lilith, se le considera el padre del gran héroe de Gilgamesh, que Javier conoce muy bien porque ha basado en él una de su última novela. ¿Qué ocurre? Lo que está representando Lilith, que se ha demonizado por parte del yavismo, es decir, por parte de la corriente que triunfó finalmente y dirigió el pueblo judío, es la parte salvaje, instintiva, sexual de la mujer, la parte cautivadora que nos embruja a los hombres, la parte que nos trastorna. Es la fémina que no tiene hijos, que reivindica su libertad, porque se la concibe así maldita porque no puede tener hijos. Es esa otra parte oscura de la mujer que infunde profundo temor en el hombre y que las mujeres demasiado condicionadas por el patriarcado también temen permitir que se manifieste dentro de ellas mismas. Y sin embargo, dentro de las tradiciones talmúdicas a las que ha aludido Javier y cabalísticas judías, se dice que Lilith acabó convirtiéndose cuando cayó el templo, el segundo templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, acabó convirtiéndose en la novia o la mujer del propio Yahvé. Como por fortuna hoy se puede investigar, se puede indagar con un clic, que también resulta un poco milagroso, ¿no? Podemos tener de inmediato piezas del arte, documentos, archivos arqueológicos en cada una de nuestras casas. Pues podrán ver nuestros amigos y amigas las representaciones que hay de Lilith, casi siempre pelirroja, y que la tradición cuenta que se alió con los demonios y que incluso luego era una figura recurrente en las visitas de algo a lo que dice el doctor Piñero, al que respeto y admiro. Y es que no ha hablado del gran libertador, del gran feminista, de ese hombre extraordinario que es Jesús el Cristo, que es el gran feminista en una época en la que la mujer, en esa época, en lo que llamamos hoy Israel, en Palestina, en Tierra Santa, la mujer era poco menos que un Kleenex. Vamos a ver, la mujer, una vez que estaba casada, no podía salir sola a la calle, no podía salir a la calle, sino a la sinagoga y acompañada por su marido. Y de repente, Jesús, ¿qué hace? Aparece rodeado por mujeres, sostenido, mantenido por mujeres, que eran las que pagaban al grupo, a la comunidad. Es un hombre que se le asocia su imagen de repente con una prostituta, que diría yo más bien que era una hetaira, una prostituta sagrada. Todo lo que tiene son palabras positivas para las mujeres. Todos sus actos están relacionados con mujeres. El tercer momento más importante de su vida, que es su crucifixión, abajo solo hay mujeres y Juan. Y en el momento más importante para cualquier creyente cristiano, que es el momento de su gloriosa resurrección, los testigos, según los diferentes evangelios, son o una mujer o 3 mujeres, ni un solo
hombre. Ese es el mensaje de liberación, de luz de Jesús, que por supuesto tardaron muy poco sus seguidores triunfantes tras acallar a todos los disidentes, tras condenarles a muerte, tardaron muy poco en tergiversarlo y en volver al machismo más atroz. ¿Y qué pasaba en nuestra tierra, en la península ibérica en aquel momento? O cercanos a aquellos siglos más o menos, culturas que hemos tenido pues también dándoles la espalda, como la cultura íbera, que es impresionante en sus figuras. Nadie sabe quiénes son las damas de los Cerros de los Santos o las célebres damas de Elche o de Baza. Lo que sí sabemos es que los artistas expresaban en ellas, mediante el hombre, lo que no es del hombre, lo que el hombre no alcanza. No eran mujeres. Es tan absurdo, tan de risa lo que comentaban algunos estilistas de hace unas décadas, los mismos que decían que las Venus prehistóricas eran un canon de belleza. En fin, con esa lejanía de las cosas y del espíritu se cuentan algunas historias en la arqueología. Hoy sabemos que eran divinidades en el siglo VII, VI, V antes de Cristo, en tierras del Levante español. En 1971, cuando surge la efigie de la Dama de Baza, cuentan los integrantes de ese comité arqueológico que todos al mismo tiempo, ateos y creyentes, sintieron un escalofrío en el espinazo, sintieron que los dos ojos de la Dama de Baza venía del otro lado del tiempo para preguntarles algo, para mostrar su tremendo poder. Se sentía ese poder, pero muy pocos, es curioso, muy pocos investigadores españoles han intentado explicar quiénes son las damas, qué representaban, qué conexión hay entre ellas. Ana Vázquez Ois es una de las pocas mujeres arqueólogas, historiadoras, que ha seguido esa pista y ha encontrado algunos datos que también son interesantes con lo que hemos contado a estas alturas. Vais a verlo. Esas damas que conocemos, que son sobre todo las del Cerro de los Santos, son sacerdotisas, pero de tipos de divinidades que no conocemos, que yo sí interpreto como que había una divinidad femenina ligada con los cultos de las serpientes y la manipulación de las serpientes. Es un simple detalle, pero la mujer y la serpiente presente en esos cultos extraños, en esa cultura, con gran parte de su grafía sin resolver, sin descifrar, en ese enorme misterio en nuestra piel de toro. Es como si el culto a la diosa madre estuviese siempre ahí, pero como tan magníficamente explicado Enrique de Vicente, en las diferentes etapas se nos borra, se transforma, se quita de en medio, incluso con Jesús de Nazaret. Me interesa mucho, Carlos, que vaya recopilando ya preguntas, y es muy interesante saber qué opinan, por ejemplo, las mujeres de lo que estamos contando. Mientras tanto, escuchad muy atentamente esto. Sé que Enrique y Javier pueden contar muchísimas cosas. Hay un momento, hacia el 2004, si no me equivoco, que un libro provoca un enorme zapatazo a nivel del inconsciente colectivo. Todavía se analiza por qué del éxito del Código da Vinci, aparte de lo bien enlazado de su trama y de sus dotes como bestseller. Pero ¿por qué en todo el mundo? ¿Por qué de repente la necesidad de leerlo? Puede que ya haya pasado, pero hay un fenómeno interesante que analizar 8 años después. Hay quien dice que se recuperaba esa diosa madre, esa mujer en la cúspide de la creencia sagrada. ¿Qué le pasó? Nadie lo sabe. María Magdalena vivió el resto de su vida escondida. Los zelotes siguieron persiguiéndola incluso después de su muerte, intentando destruir la prueba de su existencia. Pero siempre tuvo a su lado a sus caballeros, hombres valientes que juraron protegerla. Venerarla ante su sarcófago y arrodillarse ante los huesos de María Magdalena era evocar a los que habían sido despojados de su poder, a los oprimidos. Al final, el priorato escondió sus restos y la prueba de su linaje tan bien que la mayoría creyó que su sarcófago, el Santo Grial, se perdió para siempre. Enrique, por cierto, hay una especie como de corriente
que dice, indica, si me lo puedes contar muy breve para penetrar en lo que ha significado y por qué el Código da Vinci ha hecho renacer todo esto, si es que es así, que son los cátaros. Los cátaros como, yo no sé si se ha mitificado en exceso o no, pero como, vamos a decir, custodios también de todo este culto a la diosa. ¿Es posible o se exagera? Vamos a ver, es que no son solamente los cátaros, es que hay una revolución en torno al año 1100 que recorre toda Europa y que es una reivindicación de lo femenino. No solo son los cátaros. Ciertamente los cátaros, hay algo muy importante de entrada. Los cátaros realmente son la versión europea de otro movimiento que son los bogomilos. Los bogomilos, ¿dónde nacen? Nacen en la península balcánica. ¿Y qué significado tiene la península balcánica para la diosa? Todo. Esa es la vieja Europa donde la arqueóloga Marija Gimbutas sitúa la gran zona del culto a la diosa que fue luego derrocada por las invasiones de individuos que venían a caballo con la espada y con dioses padre, la invasión patriarcal. Y bien, curiosamente de esa zona consagrada a la diosa desde milenios, muchos milenios atrás, nace ese movimiento que en Europa es conocido como el catarismo y que iguala al hombre y a la mujer, que critica duramente a los sacerdotes que hay en esa zona del Languedoc del sur de Francia, que predican toda una serie de cosas y predican la castidad y sin embargo viven todos ellos amancebados con sus barraganas, es decir, con sus amantes. Los cátaros son los hombres puros. Diría yo que son todo lo contrario a los sacerdotes, porque los que están en la escala, en el punto más alto de la jerarquía cátara, que van vestidos de forma muy humilde, aunque sean príncipes o princesas, aunque sean duques o duquesas, una vez que se convierten en perfectos cátaros, son lo más humilde que uno puede imaginar. Reivindican lo femenino, pero mucho más que ellos otros movimientos posteriores. No olvidemos que los templarios están dedicados a la advocación de Nuestra Señora y que quien los dedica a eso es San Bernardo, que es el primero que canta a Nuestra Señora, que todas las antiguas catedrales, y esto forma parte de un movimiento de toda una serie de familia, de toda una serie de amigos que gestan un movimiento tremendo que va a cambiar la historia. Todas las antiguas catedrales están dedicadas a Nuestra Señora, que es un término ambiguo, que muchos han dicho puede referirse tanto a la Virgen como a María Magdalena. ¿Tiene esto alguna base? Sí. Tiene toda la base para esa época. ¿Por qué? Porque María Magdalena, que era casi una desconocida, de repente, a partir del año 1100, empieza a tener miles de iglesias dedicadas a ella, a su nombre. Es el santo que más iglesias, digo santo, no vírgenes, más iglesias tiene dedicadas en esa época, que van desde Alemania hasta Cataluña, y que encontramos en Cataluña algunas realmente con historias muy sorprendentes, en Tarragona, con imágenes muy sorprendentes, posteriores, por supuesto, de una María Magdalena que aparece embarazada. Hay esa conspiración a favor de lo femenino, se perpetúa con el Santo Grial, que no es sino el símbolo de la feminidad, y con el amor cortés, el amor a la dama, que los trovadores cantan. La dama es la señora, es la divinidad, es un amor puro. Ahí es donde nace, en toda esa época es donde nace, y eso está demostrado, el concepto moderno que tenemos del amor. No existía antes, esa es su cuna. Y envueltos por esos cánticos nos encontramos, precisamente proveniendo del Código da Vinci, de todo su revuelo. Javier Sierra es nuestro bestseller internacional, que duda cabe. Y él ha conocido muy bien todo lo que se ha gestado en torno al Código da Vinci, en torno a otras muchas obras. De alguna forma, todo el mundo hablaba a favor, en contra, pero hablaban. La gran cuestión es si eso despertó algo muy importante que estaba ahí dormido y que recibió el eco mundial. Bueno, lo que despertó, y espero que Enrique incluso lo pueda matizar, es la vieja guerra
entre, digamos, la visión masculina y la visión femenina del mundo, porque inmediatamente, si lo recordarás muy bien, quienes hicieron la mayor campaña de publicidad al libro, tratando de acabar con él, fue el Opus Dei y la Iglesia, que de alguna manera encarnaría esa visión masculina de la divinidad, que para la que desde luego sería muy incómodo la visión femenina, ¿no? Pero fíjate, hay un detalle que uno se lo tropieza pese a haber pasado por la lectura de esa novela de Dan Brown varias veces, y que a mí me ha llamado también la atención en estas últimas horas preparando el programa. Recordaréis que el Código da Vinci empieza con un asesinato en el Louvre del conservador del museo, que se llama Jacques Saunier. Bueno, pues este hombre estaba preparando, según se cuenta en los primeros capítulos del libro, un tratado de iconografía del culto a las diosas. Es decir, que estaba justo ya ese personaje hablando de la Venus de Willendorf o de, en fin, todas las divinidades por las que hemos paseado esta noche, marcando definitivamente que la presencia de la diosa en el Código da Vinci no era una cuestión accidental. Formaba parte o forma parte del ADN intrínseco de esa novela, que efectivamente se ha convertido en un antes y un después en la literatura masiva mundial. Sí, que ha sido un revulsivo tremendo, al menos es lo que yo vi en su momento, cómo fascinaba sobre todo a muchísimas mujeres, más allá de las cualidades o defectos que tenga como novela, eso no importa. También era una enciclopedia cargada de toda una serie de conocimientos, de datos, un Reader Digest con multitud de conocimientos, muchos de ellos desconocidos para la gente, heterodoxos, heréticos, pero más allá de eso, para mí, la clave, lo dije en su momento, es que era como un puñetazo en el inconsciente colectivo. Era una reivindicación de lo femenino. Todo en torno a lo que gira el Código da Vinci es femenino. Es una búsqueda del grial, que es el símbolo femenino, es el cáliz frente a la espada. Es también la reivindicación de la diosa. Constantemente se habla del culto a la diosa. Es la reivindicación de María Magdalena como figura más importante del cristianismo después de Jesús. Y en esto no está errado, en el sentido de que se sabe que a finales del siglo I, más bien a principios del siglo II, hay una referencia ya de padres de la Iglesia que atacan a la llamada Iglesia de María Magdalena. Es decir, existía una Iglesia de María Magdalena que fue destruida a sangre y fuego. Y más allá de eso, uno va avanzando en la novela y va encontrando multitud de elementos relacionados siempre con María Magdalena, con lo femenino. De hecho, la protagonista principal es una mujer de supuesta sangre real, supuesta descendiente de Jesús y María Magdalena. Me río, porque eso sí me parece que es una majadería sin ninguna base documental anterior al año 1100, a partir de ahí sí, pero es una mujer que se llama Sofía. ¿Y qué es Sofía? Sofía es el último nombre que recibe la diosa dentro primero de las corrientes heréticas del cristianismo y luego incluso en amplias campas del cristianismo. Es la diosa de la sabiduría. De hecho, la principal catedral de Constantinopla, que luego fue reconquistada y reconvertida por los musulmanes, se llama la iglesia de Santa Sofía. ¿Qué estará pensando nuestro público? ¿Qué preguntas están ahí ya alineadas con críticas? Ha habido algunas cosas, por ejemplo, lo que decía Antonio Piñero, de verdad, sobrecogía el alma, yo creo, pienso. Pero, ¿qué pensáis vosotros? Esa siempre es la clave de este programa y ahora iremos a lo actual. ¿Qué pasa hoy? Quizá la marea del Código da Vinci ha reabierto heridas o ha sembrado de luz nuevos caminos para ese culto a la diosa. Carlos, por favor, una retahíla con las opiniones y la encuesta. Pues Iker, la encuesta de ikerjiménez.com, esa pregunta, ¿cómo veis a Dios? Vamos a ver los resultados tal y como van ahora. Un 44% opina que es sin sexo, el 33,6% opina como hombre, el 15,2% como hombre y mujer a la vez y el 7,2% como mujer. Tremendo, ¿eh? Tremendo el resultado. Ahora me dirán mis amigos qué opinan de ese resultado. Vamos con preguntas.
Nuestras vías de contacto, milenio3@cadenaser.com, la página web cadenaser.com y las redes sociales, La Nave del Misterio en Facebook, Twitter y Google+. Por ejemplo, hablabas de comentarios de oyentes femeninas del programa. Anaíris Pascual nos mandaba un mensaje que nos decía: ese culto ancestral a la deidad femenina estuvo muy arraigada en culturas como las andinas, ahora tan en boga como los mayas, como con la Pachamama o los Panateneas griegas o nuestra bicha de Balazote. ¿Qué razón tiene el amigo Enrique de Vicente? Natalia Puyol nos decía: una película estupenda sobre la transición del culto a la diosa hacia el patriarcado es Mist of Avalon, Nieblas de Avalon. Felicidades por el programa. Nati Parra nos decía: no sé si será hombre o mujer, pero por lo que nos han inculcado de pequeños siempre hablan de él, por lo que nos han hecho creer que es hombre. Encarni de Lucena: en algunos pueblos andaluces, cuando se hacía la matanza del cerdo, la mujer que menstruaba no podía estar presente, porque se decía que echaba a perder la carne. Mía: el nacimiento de un bebé es la forma en la que la madre naturaleza nos concede otra oportunidad a la tierra. Susana nos decía: hola Iker y tripulantes, acabo de darme cuenta de un detalle bonito que quería compartir con vosotros. ¿Os habéis dado cuenta de que las palabras vida, existencia y creación son femeninas? Pues desde luego nuestra audiencia siempre hila muy fino. Ahora vamos con más mensajes, Carlos, pero fijaos, tengo el recorte, bueno, sé que a Enrique no le sorprenderá, tengo el libro de Diosas de la Antigua Europa aquí en la mesa del Estudio Cero, precisamente tocándolo, de María Gimbutas, donde todas esas formas arcaicas de las culturas Vince, las culturas del Báltico, impresionan. Son lo más parecido, sinceramente, a la imagen que tenemos de los extraterrestres, pero sinceramente, ojos almendrados, nariz prominente, cráneo bombado, pero luego senos y esas características femeninas. Noticia de hace unas semanas, la primera imagen arqueológica de un parto. Es tremendo, un parto en Poggiocolla, Valle de Mugello, en Italia, parto etrusco, 2600 años de antigüedad, y decían los arqueólogos: nos quedamos atónitos al ver esta escena íntima. Debe ser la representación más antigua de un parto en el arte occidental. Ahora el misterio es: ¿quién es ella? En las religiones, sobre todo en las tres religiones monoteístas, en las tres religiones del libro, aquí la mentalidad patriarcal y machista es genética, y esa genética no se cura ni a tiros. Que concedan a la mujer un sacerdocio, como está, por ejemplo, la cuestión en la Iglesia Católica, yo creo que es impensable, porque rompe toda la estructura. Tendría que haber muchísima voluntad de reconocer que esto es un error histórico. Yo creo que hoy día la mujer está mucho más adaptada a lo que es el mundo moderno. Cuando la fuerza bruta fue la cosa más extraordinaria, la razón de la fuerza bruta es la que se imponía, entonces nosotros estábamos sometidas. Ahora la fuerza bruta ya no significa tanto, y ahí viene el auge de la mujer. O sea, los movimientos en la historia todos tienen una cosa es lo religioso, lo social. Estamos hablando de la preeminencia de los cultos patriarcales en las religiones del libro, cierto, que son prácticamente inamovibles y que caminan hacia su destrucción. Yo creo que ese es el sentido que van a adquirir en los próximos siglos, pues también es cierto. Pero lo sagrado es un ejercicio íntimo, y las mujeres son precisamente la esencia máxima de lo sagrado. Tú lo has experimentado, Iker, hace pocos días, muchos de nuestros oyentes también, cuando estás cerca del momento en el que una mujer alumbra una vida. La visión que tú tienes de esa mujer no puede ser más que divina. Es el momento sagrado por excelencia. Yo te diría, Iker, que para poder ver con ojos certeros nuestro futuro inmediato hay que remontarse a nuestro pasado, a esa época en que la civilización no era matriarcal, sino que tenía, digamos, un clima, un ambiente femenino. No era tampoco matriarcal, porque eso es como que sería la dictadura de las mujeres. Esa civilización, esa cultura, no hay duda de que era una cultura sin propiedad privada, sin Estado, sin ejércitos. Era una sociedad
basada en la cooperación, basada en la solidaridad agrícola, sin armas, sin confrontación, sin sacrificios humanos. Esto es sumamente importante. En esas culturas femeninas no había sacrificios humanos, y luego viene a ser suplantada por todo lo opuesto, por las culturas de los guerreros patriarcales, con armas, con caballos, con esclavitud, con sacrificios humanos. Fue, aunque nos parezca un horror, un salto necesario, una evolución necesaria en la consciencia humana y en el inconsciente colectivo del modelo mágico al modelo racionalista, por decirlo de forma muy simple, pero ahora es obligatorio un nuevo paso. Si no gestamos una civilización radicalmente diferente a la nuestra, que podríamos llamarlo como un nombre que le da mi mujer Arantxa Goñi, un comatriarcado, patriarcado, que esté basado en la cooperación y no en la confrontación, que integre espiritualidad y nueva ciencia, que sea una superación del binomio de la oposición racional y mágico, que sea ecologista y solidario, nuestra civilización está condenada necesariamente a su autodestrucción. Estamos ya, parece mentira, en pleno 2012 y hablamos de un asunto muy antiguo, tan viejo casi como el tiempo. Recientemente, investigaciones de las que os hablaremos en Cueva de Nerja, en Málaga, hablan de una datación nueva para pinturas prehistóricas que algunos hablan de que son cierto tipo de animales y hay quien ha mantenido que son mujeres. De momento, esto es otro aldabonazo tremendo, sabemos que son, por las últimas dataciones, las pinturas más antiguas de todos los tiempos, 43.000 años. Seguramente la historia nos irá dando sorpresas nuevas. Los cultos, lo sagrado, lo espiritual, eso que decía este hombre entusiasta, que algo pasó entre el paraíso del Paleolítico y el Neolítico. Algo ocurrió. Como ha dicho muy bien, apuntando finamente Enrique de Vicente, surgen los sacrificios. Los dioses ya no es la naturaleza, los dioses ya no es ese movimiento maravilloso de la Madre Tierra, son dioses sombríos, son dioses que piden pago. Y ahí cambió el mundo. Habrá que seguir investigando. Enrique de Vicente, maestro, gracias por estos apuntes, gracias por desempolvar el viejo libro de la historia no contada y gracias por hacerlo en Milenio 3.